Arrancamos con la clase de hoy. Vayan sacando su libro también para que vayan ustedes también siguiéndome ahí con lo de su libro. Ok, bienvenidos muchachos a la clase virtual número 1, la primera clase virtual de la semana 9 del tetramestre. Ya estamos a una semana de presentar, la próxima semana recuerden que son los exámenes parciales, por lo cual es importante que se pongan al corriente con alguna tarea que tengan ahí atrasada y con los foros. Esta semana hay que estar contestando el foro de cierre para que, se me olvidó ponérselos ahí en las noticias, pero al ratito se los actualizo para recordarles que esta semana hay que estar contestando el foro de cierre 2 y Profe, recuerden, sí, dígame. es que los foros de inicio de las dos materias, de que yo decía, al ratito los contesto, y como siempre bueno, como el periodo pasado lo cerró de que hasta el último día, pues nunca Ajá, los contesté y se me olvidó. en los foros de inicio de este periodo. Sí, Eh, bueno, déjenme checar a ver si los podemos abrir para que se pongan al corriente. Pero sí, acuérdense que el primer periodo les di así como que mucho tiempo porque algunos de ustedes los inscribieron después, hubo detalles ahí con la asignación de grupos y por eso es que les había dado como que más tiempo de lo normal. Pero déjenme checar para ver si los abrimos, si los podemos abrir para que se pongan al corriente con el foro de inicio. Muy bien. Entonces, bueno, para que sepan que ya está abierto el foro de inicio 2, para que lo puedan ir contestando desde el día de hoy. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando, bueno, lo que hagamos esta semana es para que ustedes puedan realizar la tarea 2.4 y el día de hoy vamos a comenzar trabajando con lo que es el concepto de calor latente. ¿Ok? Ahí ustedes en su libro tienen estas definiciones. Están en la página 93, de la 93 en adelante. Dice que cuando una sustancia se funde o se evapora, imagínense que vamos a estar trabajando con los estados de agregación de la materia. Imagínense, y vamos a trabajar por lo general con el agua. Imagínense un cubito de hielo. Si nosotros le aplicamos calor, a ese cubito de hielo se puede derretir, se puede fundir. Y si seguimos aplicando calor al agua líquida, pues se puede evaporar. Entonces, cuando una sustancia se funde o se evapora, absorbe cierta cantidad de calor a la que se le llama calor latente, que quiere decir que está como oculto. ¿Ok? El calor latente de fusión de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para cambiar un gramo de sólido a un gramo de líquido sin variar su temperatura, o sea que su temperatura se mantenga constante. Ok, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos con gráficas. Luego dice, el calor de fusión es una propiedad característica de cada sustancia. Como el proceso inverso de la fusión es la solidificación, el calor latente de fusión tiene un valor igual al calor latente de solidificación. Ok, cuando hablamos de fusión, estamos hablando de que un objeto sólido se, se funde o se vuelve líquido. Y la solidificación pues es el proceso inverso. Un líquido se convierte en sólido. Ahorita vamos a ver una gráfica de los estados de agregación. ¿Ok? Entonces, el calor latente de fusión es el calor que se requiere para cambiar un gramo de sólido a un gramo de líquido. Luego está el calor latente de vaporización, que esta es la cantidad de calor que necesitamos para cambiar un gramo de líquido a un gramo de vapor a través de la ebullición, ¿ok? Sin que varíe su temperatura. El proceso inverso de la evaporación pues va a ser la condensación, ¿ok? Que es, la vaporización es pasar de líquido a gas y la condensación es pasar de gas a líquido. Y aquí les traigo ya esta gráfica para que más o menos ustedes vean y recuerden, porque esto pues son cosas que ya hemos visto desde secundaria, cómo es el ciclo, cómo es que vamos transformando los materiales a través de sus estados de agregación de la materia. Entonces, comenzamos por el sólido, que sería este cubito. Imagínense un cubito de hielo. Si yo lo derrito, estamos pasando por la fusión, ¿ok? Imagínense que tenemos un sólido, si aplicamos calor, este se va a derretir o se va a hacer líquido, está pasando por el proceso de fusión. Luego, si el líquido le sigo aplicando calor,
va a pasar por el proceso de la vaporización o ebullición hasta convertirse en gas. ¿Ok? Ese es por lo general el proceso que nosotros siempre seguimos, pero aquí podemos ver que si yo quiero pasar de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. Si yo quiero pasar de gas a líquido, está la condensación o licuación, dependiendo del tipo de gas con el que estemos trabajando. Si yo quiero pasar directamente de sólido a gas, que en algunos materiales sí se puede pasar de forma directa, a eso se le llama sublimación. Y si quiero pasar de gas a sólido de forma directa, sin tener que pasar por el líquido, a eso se le llama cristalización. ¿Ok? Esos son los cambios o las transformaciones que puede tener la materia de un estado a otro. Entonces, por lo general, como les digo, siempre trabajamos de sólido a líquido y de líquido a gas, o de gas a líquido y de líquido a sólido. ¿Ok? Por lo general siempre trabajamos de esa forma y el material con el que comúnmente trabajamos o hacemos el experimento pues es con el agua, que pues es algo que podemos nosotros notar, pues ahora sí que en la naturaleza lo podemos encontrar en estos tres estados de agregación. ¿Ok? Ahora, cada material tiene su propio, digamos, por aquí les puse su propio nivel de calor latente. ¿Ok? Como les decía, hay un calor latente de fusión, que es para pasar de sólido a líquido, y hay un calor latente de vaporización, que es pasar de líquido a gas. Entonces, aquí les pongo las tablitas, que estas también las tienen ustedes ahí en su libro, para que lo marquen, por favor. Están en la página 94. Tenemos aquí lo que son las tablitas del calor latente. Dice ahí tablas de calor latente de fusión y calor latente de vaporización de diferentes materiales, ambos a una atmósfera de presión. ¿Ok? Para nosotros, el simbolito que vamos a utilizar para representar el calor latente es este simbolito que aparece aquí en la tabla, que se conoce como lambda. Es una letra griega que se llama lambda. Entonces vamos a poner ahí calor latente de fusión o lambda F, que quiere decir fusión, o sea que me voy a derretir el material. Y acá tenemos lambda V, que sería como pues, el calor latente de la vaporización. Entonces vamos a tener dos lambdas, una con F que es la fusión, una con V que es la vaporización. Y bueno, pues aquí nos dice, se me hace que no cambié la tablita, ¿verdad? Tiene otros valores. Bueno, vamos a modificarla, sirve que ustedes ahí lo van checando en su libro y ustedes me van diciendo, por ejemplo, cuál es el calor latente de fusión para el agua. Váyanme ahí diciendo los valores, porque estos no son. Bueno, y lambda, el calor latente se va a medir en calorías sobre gramos. Esa es la unidad de medida del calor latente. Para el agua, ¿cuál sería el calor latente de fusión? Para que me ayuden a llenar la tablita. Van a prender sus micros porque estoy editando acá la presentación. Bueno, Brittany me dice que es 80 calorías sobre gramos. Del hierro, 6. 6 calorías sobre gramos. El del cobre, 42. 42. Calor latente de fusión de la plata, 21. 21 calorías sobre gramo. Del platino, 27. bien. Del oro, 16. 6 calorías sobre gramos. Del mercurio, 2.8. muy bien. Y del plomo, 5.9. muy bien. Ese es para cuando queremos convertir de sólido a líquido. Luego de vaporización, ¿cuál sería el calor latente de vaporización del agua? 540. 540 calorías por gramo. Muy bien. Del nitrógeno, 48. 48. Del helio, 6. muy bien. Del aire, 51. del mercurio,
65. 65. Del alcohol etílico, 204. 204 calorías por gramo. Y del bromo, 44. 44. ¿Ok? Ahí tenemos esas tablitas para nosotros poder consultar, ¿verdad? ¿Qué cantidad de calor necesito aplicar a cada sustancia si lo quiero convertir de sólido a líquido o de líquido a vapor o a gas? Muy bien. Continuamos entonces por acá. Las formulitas que vamos a estar utilizando para que vayan ustedes también llenando las tablas que están ahí en la página 95. ¿Ok? Vamos a poder calcular la cantidad de calor que necesito yo aplicar a un material conociendo su masa. Quiero saber pues el calor latente de fusión, cuántas calorías vamos a aplicar o qué cantidad de calor. Esta sería la primera formulita. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. La otra formulita que vamos a poder utilizar es la de cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización, o sea, para convertir de líquido a gas. ¿Ok? La letra Q pues es la cantidad de calor, la M es la masa, lambda F es el calor latente de fusión y lambda V es el calor latente de vaporización. Y vamos a seguir trabajando con la fórmula de calor que trabajamos la semana pasada. Calor o cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico del material que estemos trabajando, que multiplica la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Estas ya las conocemos, entonces llenamos ahí por favor en la tablita, póngale calor específico, temperatura final, TF y T0 o T sub 0, temperatura inicial. Ya sabemos que la cantidad de calor se mide en calorías, la masa la vamos a seguir trabajando en gramos, los calores latentes, tanto de fusión como vaporización, se miden en calorías por gramos o calorías entre gramos. El calor específico se mide en calorías sobre gramos por grados Celsius y las temperaturas pues estamos midiendo en grados Celsius. ¿Okay? Esas son las unidades de medida con las que vamos a estar trabajando en los ejercicios de esta semana. ¿Okay? O de este tipo de ejercicios de calor latente. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a necesitar aplicar cierta cantidad de calor a los objetos para poder transformarlos en sus estados de agregación de la materia. Por ejemplo, yo tengo que aplicar calor para que del sólido pase al líquido y tengo que aplicar otra cantidad de calor para que del líquido se convierta a gas. Pero ya sabemos también que para que un material pueda aumentar de temperatura, pues también le tengo que aplicar algo de calor. Entonces, la manera en la que vamos a trabajar con estos ejercicios es a través de unas gráficas. Nosotros vamos a ir graficando cuánto calor le tengo que estar aplicando a nuestro material o a nuestro fluido, a nuestra sustancia, para que aumente de temperatura, para que cambie o para que cambie de estado de agregación de la materia. Entonces aquí esta gráfica se parece a la que ustedes tienen ahí en su libro, para que más o menos vayan conmigo así observando. ¿Ok? Por ejemplo, en esta gráfica observamos que tenemos hielo y aquí la gráfica nos está diciendo que el hielo tiene una temperatura de menos 20 grados Celsius, ¿ok? Entonces yo quiero elevar la temperatura hasta 0 grados. Aquí yo tengo que estar aplicando cierta cantidad de calor a la que le vamos a poner calor 1, cantidad de calor 1. Luego, ya sabemos que el agua a los 0 grados puede llegar a su punto de congelación. Entonces, en esa temperatura podemos nosotros aplicar cierta cantidad de calor sin que aumente la temperatura para que cambie de estado de agregación. Entonces, aquí cuando el agua está a 0 grados, podemos aplicar una cantidad de calor 2 para que haya un cambio de estado de agregación, o sea, para que cambie de sólido a líquido. ¿Ok? Pero ahí nos dice que vimos al principio en la primera diapositiva que la temperatura no aumenta, la temperatura se mantiene constante cuando cambiamos de estado de agregación. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos una cantidad de calor 2 para que cambie de estado. Luego aplicamos una cantidad de calor 3
para que aumentemos la temperatura, en este caso de 0 a 100 grados, que es el punto donde el agua pues empieza a evaporarse, es el punto de ebullición para el agua, ¿ok? Entonces aquí aplicamos una cantidad de calor 3 para aumentar su temperatura a 100 grados. Luego, estando a los 100 grados, debemos de aplicar una cantidad de calor 4 para que el líquido cambie o más bien para que el agua cambie de líquido a vapor, ¿ok? Esa sería la cantidad de calor 4. Y luego tendríamos que aplicar otra vez más cantidad de calor, a la que le vamos a poner cantidad de calor 5, para que la temperatura aumente de 100 a, imagínense, a 140 grados o 120 y algo. Ok, más o menos por aquí. Entonces, observen que para que exista este cambio de temperatura y para que existan estos cambios de estados de agregación de la materia, pues yo voy a tener que estar aplicando diferentes cantidades de calor para que al final podamos sacar el total de cantidad de calor que se aplicó. Entonces aquí sumaríamos cantidad de calor 1 más la cantidad de calor 2 más la cantidad de calor 3, la 4 y la 5. Ese sería el calor de cantidad total que se tuvo que aplicar a nuestro material o pues sí, a lo que estamos trabajando con este experimento, digamos, para saber pues la cantidad de calor total. Entonces, más o menos así es como lo vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y luego por ahí en la página 96, en la actividad número 11, dice, elabora una gráfica que represente los cambios de estado que sufre una pieza de hielo a menos 18 grados Celsius que se calienta hasta convertirse en vapor a una temperatura de 110 grados Celsius. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, ya tenemos ahí nuestras gráficas. Aquí yo hice mi gráfica y tenemos dos líneas. Una línea que es la de los 0 grados Celsius y otra línea que es la de los 100 grados Celsius. Recuerden que a los 0 grados es cuando el agua puede pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, ¿ok? Que sería el calor latente de fusión. Y a los 100 grados es cuando el líquido se convierte a vapor o el vapor se convierte a líquido, ¿verdad? Dependiendo ahí la cantidad de calor que se esté aplicando. Este sería el calor latente de fusión, acá en la línea roja. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es como lo vamos a estar trabajando para que ustedes lo vayan ahí llenando en su libro. Nos dice que una pieza de hielo, no sabemos cuál es su masa, no conocemos la masa. Por eso no lo vamos a poder calcular directamente, pero sí vamos a ir viendo las formulitas que tendríamos que utilizar. Ok, nos dice que está de menos 18 grados Celsius a 110. Bueno, marcamos aquí en nuestra gráfica menos 18. De menos 18, para que yo pueda aumentar su temperatura hasta llegar a 0 grados, que sería el punto donde aquí aplicaríamos el calor latente de fusión, tendríamos que calcular primero cuánto calor le tengo que aplicar yo para aumentar su temperatura. Entonces, para calcular este calor o esta cantidad de calor 1, vamos a utilizar esta formulita que ya la habíamos utilizado, que sería la masa de nuestra pieza de hielo por el calor específico. ¿Ok? Como al principio vamos a estar trabajando con hielo, por ahí el calor específico del hielo es diferente al del agua. Si nos regresamos tantito en su libro, a la página 89, sí, en la página 89, el calor específico del hielo es de 0.5, 0.50 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ok, ahí utilizaríamos ese calor específico y la masa, pues la masa que nos diga de la pieza del ejercicio. Ahorita pues no nos está diciendo, por eso no lo podemos calcular directamente. Ok, y esto se multiplica pues por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí pues sustituiríamos la temperatura final, sería de 0 grados. Y la temperatura inicial pues sería de menos 18 grados. Entonces por ahí sustituiríamos los valores, pero fíjense cómo al aumentar temperatura, pues debo de utilizar esta formulita que ya la habíamos utilizado anteriormente. Luego, como yo quiero, o en este caso, el hielo se tiene que convertir en líquido, pues tenemos que calcular cuánta cantidad de calor
se le tiene que aplicar y para eso vamos a utilizar la otra formulita que habíamos visto. Calor 2 es igual a la masa por el calor latente de fusión. En este caso, el calor latente de fusión, ahí nos regresamos a la tablita de la página 94. Aquí aplicaríamos el calor latente de fusión del agua, que es de 80 calorías por gramo. Y eso lo sustituiríamos aquí, ¿ok? La cantidad de masa de líquido, de agua que estamos utilizando por su calor latente de fusión. Y ahí encontraríamos pues el calor 2. Luego, para aumentar la temperatura del agua, porque ya se convirtió en agua, de 0 a 100 grados, pues hay que volver a utilizar la formulita principal, que es la de masa por calor específico, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. Ahí la temperatura final serían 100 grados. Y la temperatura inicial ahora sería la de 0 grados. Ahora, el calor específico que se tendría que utilizar aquí es el que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente. El calor específico del agua, pues es una caloría por gramo por grado Celsius. Ese sería el calor específico para hacer o calcular la cantidad de calor que tenemos que sacar de ahí. ¿Ok? Luego, tenemos que sacar la cantidad de calor 4, que sería convertir el líquido en vapor. Para calcular ese, pues ahora utilizamos la formulita de masa por calor latente de vaporización. Para el agua, el calor latente de vaporización, aquí lo voy a poner, calor latente de vaporización, sería, según la tablita, de 540 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces ahí multiplicamos la masa de agua que tenemos por su calor latente de vaporización y encontramos la cantidad de calor 4. Y por último, tendríamos que sacar una cantidad de calor 5, que es para aumentar la temperatura de 100 grados a 110 grados Celsius. Ahí la temperatura final sería de 110, que esa es la temperatura a la que queremos llegar. La temperatura inicial sería de 100 grados. El calor específico del agua sería igual. A ver, si del agua es el mismo, porque ya se convirtió en vapor. Perdón, el calor específico del vapor sería de 0.48 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en un solo problema vamos a tener que hacer diferentes cálculos. Ya al final que tengamos todos los calores o las cantidades de calor que tenemos que ir sacando paso a paso, pues al final vamos a sumarlos para saber cuál fue la cantidad de calor total que tuvimos que aplicar pues a nuestro material para poder sacar ahora sí que todo lo que estuvimos haciendo. Entonces, de un solo ejercicio aquí, fíjense que sí vamos a hacer varias cosas, por lo tanto vamos a ir despacito, vamos a ir poco a poco. Con los ejercicios del libro vamos a hacer, a ver, ahorita si alcanzamos a hacer 1 o 2 para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo y la siguiente clase, pues si hay alguna duda, lo podemos retomar, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio que está en la página 97. Este está sencillito. Dice, ¿cuál será la cantidad de calor necesaria para cambiar 360 gramos? Fíjense que aquí ya nos dan dato de la masa. Cambiar 360 gramos de hielo a menos 8 grados Celsius en agua a 0 grados Celsius. ¿Ok? Aquí tenemos una temperatura, acá tenemos otra temperatura. Fíjense que queremos llegar de menos 8 a 0. Entonces aquí aproximadamente para mí el menos 8 está por aquí. Y lo único que quiero es aumentar la temperatura hasta llegar a 0. Quiero aumentar la temperatura hasta llegar a 0, pero además de eso quiero que se convierta en agua. Entonces van a ser dos calores. El calor 1 es para aumentar la temperatura de 8 a 0 grados y el calor 2 es para saber
qué calor le tengo que yo aplicar para que el hielo se convierta en agua. Entonces vamos a hacer esos dos calores, ¿ok? Vamos a poner por aquí. Los datos que tenemos es la masa, que serían 360 gramos. La temperatura, para el calor 1, la temperatura inicial sería de -8 grados. Y la temperatura final, que es a la que yo quiero elevar la temperatura, sería a 0 grados. El calor específico, porque lo vamos a necesitar, el calor específico del hielo sería de 0.50 calorías sobre gramo por grado Celsius, ¿ok? Entonces aquí lo que queremos es encontrar el calor 1, que sería el calor para aumentar la temperatura. Si sustituimos en la formulita, que ya no la sabemos porque ya lo estuvimos trabajando, sería 360 gramos por el calor específico, 0.50 caloría sobre gramo por grado Celsius, por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura final menos la temperatura inicial. El menos de la formulita por el menos del valor se va a convertir aquí en +8. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calor 1 que le debemos aplicar? Multiplican eso, por favor. $360 por 0.5 por 0 más 8. Ok, Brittany nos dice por ahí en el chat que son 1440 calorías. Acuérdense que el calor se mide, o la cantidad de calor se mide en calorías. Listo. Ese sería el calor 1. Ahora, el calor 2, pues sería utilizar la formulita para utilizar, vamos a ponerlo por aquí. La masa pues ya la tenemos. Queremos o necesitamos utilizar el calor latente de fusión, que para el agua tenemos ahí en la tabla que es de 80 calorías por gramo. Y queremos encontrar la cantidad de calor 2. Ahí la fórmula sería la masa por el calor latente de fusión de el agua. Sí, sería del agua. Vamos a por acá multiplicar. 360 gramos que multiplique a 80 calorías por gramo. ¿Y cuánto nos da eso? $360 gramos por 80 calorías por gramo. Muy bien, Brittany. Ahí nos dice Brittany en el chat que son 28.800 calorías. ¿Ok? Ahí más o menos. Ahora sí, como ya son los únicos dos cantidades de calor que me están pidiendo, porque si se fijan, ya aumentamos la temperatura de -8 a 0, y estando en 0 grados, se puede convertir el sólido en líquido aplicando otra cantidad de calor. Entonces lo que hacemos aquí es cantidad de calor total, pues es igual a sumar las dos cantidades de calores que tenemos. Entonces serían 1440 calorías más
28.800 calorías. O sea, la cantidad de calor total que se le tuvo que haber aplicado es de ¿cuánto? Sumamos ahí 1.440 calorías más 28.800 calorías. Muy bien, Britanil. La cantidad total de calor que se tuvo que haber aplicado es de 30.240 calorías. Y esa sería la respuesta final. ¿Ok? Y así es como lo vamos a estar trabajando. Tenemos que apoyarnos con la gráfica para ir viendo cómo vamos a ir distribuyendo el calor o cómo es necesario ir aplicando el calor para poder hacer lo que nos se pida el ejercicio. Aquí en este caso pues nada más nos pedían de hielo, convertir de hielo a agua de -8 grados a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces esa grafiquita pues queda chiquita. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? Obsérvenlo bien, chéquenlo, procesenlo. Está sencillo, nada más que si en un problema a veces sí vamos a tener que hacer varias operaciones. Ok, por ahí Wizard me dice las tareas. Sí, pues si las puedes subir hoy, mucho mejor para ya tener ahí, porque ya revisé las tareas que me mandaron ayer. Las de ayer ya las revisé hoy y creo que me faltan algunas de mate. Pero si Profe, ¿me puede mandarlas con escucha? mucho. ¿Perdón? Profe, ¿me escucha? Sí. Soy Marsha. Ay, profe, es que no me deja escribir en el chat y le iba a comentar de que estoy en el trabajo, mi cliente llegó a las 12:30 y ya, o sea, se me pasó, se me pasó de plano, o sea, entrar a la clase, pero le iba a pedir disculpas. Ok, no se preocupe, igual ya sabe que va a quedar el video para que pueda ver lo que no alcanzó al principio. Ok, Ok, sí, profe, gracias. bien. A ver, nada más ahí páseme su matrícula porque se me hace que no. ¿Se la pasó? Sí, por favor, dígamela. 20 96 83. 20 Ajá, 96 83. sí, A ver, ahí cheque si ya puede usar el chat. Listo. gracias. Muy bien, bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer otro porque nos quedan 10 minutitos. El siguiente ejercicio dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar 1.4 kilogramos de hielo a -15 grados Celsius en agua a 32 grados Celsius? Utiliza el diagrama. Este también es un ejercicio cortito porque nada más es de hielo a agua. Los datos, ¿cuáles son los datos que nos están dando? ¿Alguien que nos pueda ayudar con eso? ¿Cuáles son los datos que nos da el ejercicio? La masa, La masa, ¿cuál es la masa? 1.4 kilogramos. 1.4 kilogramos, pero necesitamos la masa en gramos. ¿Cuál sería su equivalencia en gramos? $1.4 kilogramos, necesitamos convertirlo a gramos. Acuérdense de recordar la equivalencia. Ya sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces multiplicamos 1.4 por 1000 y el resultado es
1400. Muy bien, 1400 gramos. Ese es el dato que vamos a estar utilizando. Por ahí, Wizard dice que la temperatura. ¿Cuál sería la temperatura, Wizard? ¿Cuál es la inicial y cuál es la final? Bueno, aquí Es menos 15, ¿no? menos 15 sería la inicial, temperatura inicial. La inicial. Ajá. Y queremos llegar, Y la final es 32 grados. ajá, pero fíjense, aquí se nos pasó primero ir marcando. Queremos empezar desde menos 15, que sería más o menos 4, 8, 12, por aquí. Por aquí sería el menos 15 en nuestra gráfica. Queremos aumentar primero de menos 15 a 0 grados. Entonces aquí la temperatura final, la primera que tenemos que usar es la de los 0 grados. ¿Ok? Luego queremos convertir el agua en hielo. Aquí tendríamos que aplicar otra cantidad de calor. Y luego tenemos que aumentar la temperatura nuevamente para llegar a 32 grados Celsius, que serían más o menos 4, 8, 12, por aquí. Más o menos así. Vamos a aplicar 3 cantidades de calor. Una para aumentar de 15 a 0, otra para convertir de hielo a líquido, de sólido a líquido, y luego para subir la temperatura de 0 a 32 grados Celsius. Entonces van a ser 3 cantidades de calor que tenemos que aplicar. Para la primera cantidad de calor, que es esta, pues la temperatura final debe ser 0. ¿Ok? Ahora, necesitamos el calor específico del hielo. Calor específico del hielo, 0.50 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Ok? Ahora sí, con esos datos ya podemos calcular la cantidad de calor 1 con la formulita de masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Usando estos datos que tenemos por aquí. ¿Ok? Si sustituimos la información, ¿cómo quedaría la fórmula? Masa, ¿cuánto es la masa? $1400. 1400 gramos, que multiplica el calor específico, 0.50 calorías por gramo por grado Celsius, por la diferencia de temperaturas. Aquí dijimos que la temperatura final es de 0 menos la inicial, que se va a convertir en más 15, ¿verdad? El menos de la formulita por el menos del valor de la temperatura se convierte en más 15. ¿Cuánto nos da la cantidad de calor 1? Me dio 10.500. Muy bien, Brittany también ahí nos está compartiendo en el chat. 10.500 calorías. Esa es la cantidad de calor 1. Muy bien. Vamos a calcular la cantidad de calor 2, que aquí sería aplicar el calor latente de fusión. Por ahí el calor latente de fusión del agua, ya lo vimos ahí en la tabla, que es de 80 calorías por gramo. La masa pues va a ser la misma que estamos utilizando por acá. Entonces cantidad de calor 2 es igual a la masa por el calor latente de fusión del agua. Si sustituimos la formulita nos quedaría así. Calor 2 es igual a 1400 gramos multiplicado por 80 calorías por gramo. O sea, ¿cuántas calorías hay que aplicar? 112.000. 112.000, muy bien.
112.000 calorías. Nos falta el calor 3. Cantidad de calor 3, que sería ahora aumentar de 0 a 32 grados. Ok, lo voy a seguir por aquí arriba. Tenemos que sacar los datos necesarios para ese calor 3. La masa pues es la misma, 1.400 gramos. La temperatura inicial ahora va a ser la de 0 grados porque voy a empezar aquí. La temperatura final ahora sería la de 32 grados. El calor específico va a cambiar porque ahora es agua. Entonces el calor específico del agua es de una caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? Eso es para calcular el calor 3. Ahora sí. Calor 3 es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Si sustituimos en la fórmula, ¿cómo quedaría? Masa es la misma de siempre, esa no cambia. Calor específico, pues es por 1. Y la diferencia de temperaturas aquí sería 32 menos 0. ¿Cuál es la cantidad de calor si multiplicamos eso? $14,000 por 1 por 32. 44.800. Excelente, muy bien. Ahí Brittany también nos dijo en el chat. Y listo, ya tenemos las 3 cantidades de calor que se tienen que aplicar. Ya por último, pues sumamos las 3 cantidades que encontramos, que serían 10.500 más 112.000 más 44.800 calorías. Nos da un total de ¿cuántas calorías? Sumamos las 3 cantidades y ¿cuánto nos da? Me dio 167.300. Muy bien, esa sería la cantidad total de calorías, 167.300 calorías. Y listo, ahí terminaría nuestro ejercicio, ¿ok? Si se fijan, está sencillo, ya nada más es cuestión de ir viendo con la gráfica cuáles son los datos que necesito yo para ir calculando cada calor que necesito y al final sumamos todo, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? Me van diciendo presente, por favor, para ir marcando su asistencia. Jocelyn Cardona, Presente. Marshall Chapa, Presente. Dania Elvira, no está. Jocelyn González. Se desconectó. Asael no está. Wizard, Presente, profe. Anaí. Danaí por ahí la vi. Listo. Aurora, Brittany y Gabriela sí están, ¿verdad? Aurora, Brittany y Gaby. Muy bien. Bueno, muchachos, le vamos a dejar hasta aquí. Vayan avanzándole, por favor,
con los siguientes ejercicios vayan intentando resolverlos de la página 98, 99, y la clase que sigue, la sesión de mañana, pues comparamos nuestras respuestas o vamos viendo en qué nos estamos equivocando, en qué nos estamos como que trabando un poquito para que quede ya un poco más claro, ¿ok? Bueno, por mi parte sería todo. Acuérdense del foro el foro de cierre 2, irlo contestando de una vez para ir avanzando con esos puntos también, ¿ok? Que tengan excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe, que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego.